Para iniciar con la prueba de flexión de codo, es necesario colocar al paciente en una posición de sedestación, con los miembros superiores colocados a los lados del cuerpo. Durante esta prueba se va a llevar a cabo la evaluación de 3 músculos diferentes: el bíceps, el braquial y el braquiorradial. Para la evaluación del bíceps, el paciente debe de realizar una supinación, por lo que se le pedirá que su palma de la mano vea hacia el techo. Para el braquial debe de realizar una pronación, pidiéndole al paciente que su palma vea hacia el suelo. Y para el braquiorradial, colocará el antebrazo en una posición neutra, pidiéndole que su pulgar vea hacia el techo. La prueba iniciará desde un grado 3. Se le pedirá al paciente que haga una flexión de codo. Al poder realizar una amplitud completa, se deberá iniciar con la resistencia. Para ello se estabilizará la zona anterior del hombro para evitar cualquier movimiento de él mismo, y la resistencia será aplicada en la zona distal del antebrazo. Se le asignará un grado 5 al paciente si éste puede mantener el movimiento ante una resistencia máxima. Se clasificará al paciente como grado 4 si puede resistir a una fuerza moderada. En caso de que el paciente no pueda realizar una flexión de codo por sí mismo, se pasará enseguida al grado 2, por lo que se cambiará al paciente para que realice el movimiento con una gravedad mínima. En la primera posición, el paciente se colocará en sedestación, con el hombro en flexión a 90 grados, con una rotación interna y sostenida por el fisioterapeuta. El antebrazo se colocará dependiendo del músculo que se vaya a evaluar. En la posición alternativa, es aplicada para los pacientes que no le es posible sentarse. La posición va a iniciar de cúbito lateral, el codo en flexión a 90 grados y cargada por el fisioterapeuta. El codo del paciente se flexionará a 90 grados y el antebrazo se colocará dependiendo el músculo que se vaya a evaluar. El fisioterapeuta va a sostener el brazo por debajo del codo y la muñeca si fuera necesario. Además, se palpará en lo que es el tendón del bíceps, el braquial en la porción distal del brazo por dentro del tendón del bíceps y el braquial, y en la parte lateral del antebrazo en posición neutra. Se le pedirá al paciente que intente flexionar el codo. En este caso, el paciente puede realizar el movimiento con una gravedad mínima. Si el paciente no realiza el movimiento, pero si hay una leve contracción, significa que es grado 1. Y si no hay movimiento y no hay contracción, es grado 0. Los músculos que involucran a una flexión de codo son el músculo braquial, el bíceps braquial, su porción corta y su porción larga, y el músculo braquiorradial. En el músculo braquial tenemos que su origen se va a encontrar en la porción media distal de la parte anterior del húmero, mientras que su inserción se va a encontrar en la apófisis coronoides del cúbito. Seguido de este tenemos a la cabeza larga del bíceps, el cual su origen se va a encontrar en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, mientras que su inserción se va a encontrar en la aponeurosis bicipital. En el músculo braquiorradial, su origen se va a encontrar en el húmero, en específico 2/3 proximales de la cresta supracondilia lateral. También se va a encontrar en el tabique intermuscular lateral. Su inserción se va a encontrar en el extremo distal del radio, proximal a la apófisis estiloides. Al comienzo de la prueba se le pedirá al paciente posicionarse boca abajo en decúbito prono sobre la camilla. El paciente comenzará la prueba con el hombro a 90 grados de una ABD y el codo a 90 en una flexión y rotación neutra. El brazo quedará colgando por fuera de la camilla. Se le pedirá al paciente estirar el codo en una extensión. Al poder hacerlo sin problema, se evaluará del grado 3 para arriba, aplicando la resistencia adecuada. Se le pedirá al paciente permanecer en esa posición. Yo me colocaré a un lado del paciente, dando un soporte con una mano, colocándola por debajo del brazo,
justo por encima del codo. La otra mano se encargará de aplicar resistencia en el sentido descendente sobre la cara dorsal de la porción distal del antebrazo en una extensión proximal a la muñeca. Se asegurará que el codo esté flexionado mínimamente para que el paciente no pueda bloquearlo. Se le explicó al paciente que se aplicará una resistencia abajo y él tendrá que mantener la posición o llevar la extremidad hacia arriba. En este caso, el paciente presentó un 5 en ambos lados. En el caso que nuestro paciente tuviera un grado menor a 3, el paciente deberá estar sentado en sedestación con el hombro a 90 grados de una ABD con una rotación neutra. El codo deberá estar colocado a 45 grados en una flexión para reducir la mínima fuerza de gravedad. Yo me colocaré a un lado del paciente para evaluar. Para evaluar el grado 2, se sostiene la extremidad superior por el codo. De esta forma, el paciente logra la amplitud de movimiento disponible en posición de mínima gravedad. En este caso, el paciente solo podrá hacer el movimiento con asistencia. Para la evaluación del grado 1, se sujetará la extremidad superior por debajo del antebrazo y se palpará el tríceps en la región posterior del brazo, proximal al olecrano. Se le pedirá al paciente intentar extender el codo y solo se sentirá la contracción muscular del tríceps. En el grado 0 no hay nada. Los músculos involucrados en una extensión de codo va a ser el tríceps braquial, en el cual va a abarcar desde la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza media del tríceps. La cabeza larga del tríceps, su origen se va a encontrar en la escápula, en específico en el tubérculo infraglenoideo y en la cápsula articular glenohumeral. Su inserción se va a encontrar en el cúbito, en la cara superior del olecrano. La cabeza lateral del tríceps, su origen se va a encontrar en la diáfisis del húmero, en específico en la cresta oblicua cara posterior. Y también se va a encontrar en el tabique intermuscular lateral. Su inserción se va a fusionar con la fascia antebraquial y con la cápsula articular del codo. Y por último, en la cabeza medial del tríceps tenemos que su origen se va a encontrar en la diáfisis del húmero en toda su longitud de la cara posterior y también en los tabiques intermusculares medial y lateral. Al igual que la cabeza lateral del tríceps, su inserción se va a fusionar con la fascia antebraquial y con la cápsula articular del codo. Valoración de la supinación. El paciente va a estar sentado con las piernas colgando al borde de la camilla, el brazo colocado al lado y el codo flexionado a 90 grados. El antebrazo se coloca entre pronación completa y neutra. Hay que situarse de pie del lado que se va a medir. Hay que pedirle al paciente que gire la palma de la mano hacia arriba como si sujetara sopa con la mano. Si la amplitud del movimiento es suficiente, esto quiere decir que el paciente ya es un grado 3 si puede vencer la fuerza de gravedad y mantener la posición de supinación. Grados 4 y 5. Para realizar la prueba de ruptura, hay que sujetar la mano del paciente como si lo estuviéramos saludando. Hay que sostener el codo y aplicar resistencia a través de la prensión de la mano, y no debe usarse si hay inestabilidad de la muñeca. Se le indica al paciente, por favor, resiste y mantén el movimiento, no permitas que te venza. A través de ese agarre, se aplica una fuerza en dirección contraria, es decir, hacia pronación, para intentar vencer el movimiento del paciente. El procedimiento es el mismo para el miembro izquierdo. Hay que situarse de pie del lado que se va a medir.
Hay que pedirle al paciente que gire la palma de la mano hacia arriba como si sujetara sopa con la mano. Hay que sujetar la mano del paciente como si lo estuviéramos saludando. Hay que sostener el codo y aplicar resistencia a través de la prensión de la mano. Se le indica al paciente: por favor, resiste y mantén el movimiento de supinación. No permitas que te venza. Grado 2 y 1. El brazo del paciente se coloca con una flexión de codo de aproximadamente 45 grados. La mano comienza orientada hacia el frente. Se le indicará al paciente: gira tu mano en dirección contraria para llevar la palma de tu mano hacia afuera. El terapeuta puede sostener el codo del paciente para evitar compensaciones comunes como realizar una rotación interna del hombro o una abducción o aducción del brazo. En un grado 1 se mantiene la misma postura inicial que en los grados 3, 4 y 5, pero el evaluador sostiene y da soporte al brazo. Si no hay movimiento visible, pero se logra palpar una ligera contracción muscular en la zona del antebrazo, se asigna grado 1. En caso de que no haya ni movimiento ni contracción palpable, se clasificaría como grado 0. Los músculos que participan en la supinación va a ser el músculo bíceps braquial y el músculo supinador. Ambos van a tener la función de realizar la supinación de lo que va a ser el antebrazo. El origen del músculo bíceps braquial va a ser en la cabeza corta, la apófisis coracoides, y en la cabeza larga, el tubérculo supraglenoideo. Este se va a insertar en la tuberosidad radial, aponeurosis bicipital, y se va a inervar en el nervio musculocutáneo. El músculo supinador se va a originar en lo que es el epicóndilo lateral del húmero. Se va a insertar en la cara anterior y posterior del tercio proximal del radio. Este se va a inervar en el nervio interóseo posterior. Para evaluar pronación, el paciente debe de estar en sedestación con las piernas colgadas al borde de la camilla, la extremidad superior junto al cuerpo y el codo flexionado a 90 grados. Una vez en la posición correcta, si el paciente puede realizar el movimiento sin complicación, comenzaremos a evaluar el grado 5. Sujetaremos la mano del paciente como si lo estuviéramos saludando, mientras sostenemos el codo con la otra mano y se aplicará resistencia a la pronación a través de la presión de la mano. Podemos observar que el paciente es un grado 5 en la mano derecha. Ahora evaluaremos la extremidad contraria de la misma manera. Paciente en sedestación, con la extremidad superior junto al cuerpo y el codo flexionado a 90 grados. Aplicamos fuerza máxima y comprobamos que es un grado 5. Si en caso de que nuestro paciente no pueda realizar el movimiento completo, aplicaremos grado 2 y grado 1. En grado 2 verificaremos que el paciente logra una amplitud del movimiento parcial. Y en grado 1 verificaremos que el paciente tenga una actividad contráctil palpable. Los músculos que van a participar en la pronación del codo va a ser el pronador redondo y el pronador cuadrado. Ambos van a tener la función de realizar la pronación del antebrazo. El músculo pronador redondo se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y apófisis coronoides de la ulna. Se va a insertar en lo que va a ser la cara lateral del radio, que va a ser el tercio medio, y se va a inervar en el nervio mediano. Ahora el músculo pronador cuadrado, se va a originar en lo que va a ser la cara distal de la ulna. Se va a insertar en lo que va a ser la cara anterior distal del radio, y se va a inervar en lo que va a ser el nervio interóseo anterior, que va a ser la rama del nervio mediano.